Bueno, vamos a comenzar la presentación de este libro de Jaime Pilca que nos tocó poder editar a nosotros. Estamos muy contentos de ello. Lo que no se puede decir porque se dice, ¿no? Ya lo aprendí bien. Y la presentación, bueno, está a cargo, por supuesto, del autor y de Daniel Schoffer, que también es amigo de esta casa. Así que muchas gracias, Daniel, por haber aceptado la presentación, y gracias, Jaime, por querer publicar este libro con nosotros. Así que bueno, les toca a ustedes ahora. Buenas tardes a todos. Bueno, siempre que asisto a la presentación de un libro, yo no termino de decirlo, pero me embarca una gran alegría. Yo siempre pensé que es por la razón de que alguien, un otro, nos cuenta algo sobre sus inquietudes, sobre lo que sabe, también sobre lo que ignora, en tanto sujeto a su propio deseo. Pero Daniel, si puedes, trata de hablar un poquito más fuerte. Muy bajito, muy poco ánimo. Fuerte o Alto. Bueno. Después pensé que, bueno, que más allá de este agradecimiento por esta entrega del autor, debía haber algo más. Entonces, se van evocando ideas, recuerdos, asociaciones, y algo de esto tiene que ver con una identidad, un tema de los que habla Jaime en el libro, con la identificación, porque cuando era pequeño, mi abuelo siempre me decía que nosotros éramos el pueblo del libro. Y a mí esto me parecía una cosa magnífica, eso de ser el pueblo del libro, aunque yo no sabía ni de qué libro se trataba, ni qué es lo que realmente quería decir mi abuelo. Después me di cuenta que tampoco esa era la causa o la razón de mi alegría, sino que tenía que ver con el hecho de que cuando mi hermano mayor comenzó la escuela primaria, con 6 años, yo tenía 4 y medio, y en rivalidad con mi hermano, yo también quería leer y aprendí a leer con la ayuda de mi madre. Mi primer libro, que era un libro que no tenía dibujos, ¿no? Me acuerdo, se llamaba El buque fantasma, que era un arreglo de lo que después fue la ópera de Wagner, El holandés errante, y que yo leía como un alfabeto funcional, leía las sílabas, juntaba las letras, pero no entendía lo que decía, y mi madre me ayudaba, estaba al lado mío, y me ayudaba a comprender el texto. Indudablemente, este goce que tenía con mi madre es lo que perdura cada vez que yo tengo un encuentro con el libro, ¿no? El saber esto no quiere decir que yo ya sepa lo que es. Esto es lo que yo puedo decir de mi propio fantasma edípico. Pero como dice Jaime en su libro, es lo que está, lo que no puedo decir, justamente porque puedo decir. Yo agradezco a Jaime que me haya invitado a presentar su libro. El libro, vuelvo a repetirlo, lo vamos a repetir creo muchas veces, ¿no? Lo que no se puede decir porque se dice, y espero estar a la altura de tan profundo libro. El título, Lo que no se puede decir porque se dice, funciona como un leitmotiv, hablando de Wagner, ¿no? Como un leitmotiv que acompaña todos los textos que va abordando el autor a lo largo de los distintos capítulos. Entonces, a lo largo de los capítulos vamos encontrándonos con lo que no se puede decir porque se dice. Luego está también lo que el propio autor llama como su propio trabalengua, y que eso lo tengo copiado, pero voy a dejar que lo diga él, porque es un trabalenguas, y que siempre está vinculado en relación con lo que no se puede decir porque se dice. Tiene mucha más alegría que yo con la respuesta. Bueno, entonces, Jaime comienza el libro. El primer capítulo es un capítulo importantísimo, donde Jaime hace un recorrido por gran parte de su obra y nos presenta una síntesis en la que explica cómo fue acercándose
a este leitmotiv de que no se puede decir, lo que no se puede decir porque se dice. Voy a leerlo del libro. Dice el primer párrafo: desde los primeros textos me sentí cautivado por el fantasma de la insuficiencia del lenguaje para poder decir lo que quería decir. Bueno, todos de alguna manera hemos estado cautivados por la idea de qué es esa insuficiencia del lenguaje y qué es eso que nos llevaba en nuestros propios fantasmas de omnipotencia a creer que podíamos decir e interpretar de lo que el otro de alguna manera no podía decir. Jaime es muy cauto cuando escribe, entonces él no dice que desde los primeros textos se sintió cautivado por el tema de la insuficiencia del lenguaje, dice que el fantasma de la insuficiencia del lenguaje. ¿Por qué? Porque justamente la idea de que hay un lenguaje insuficiente para poder decir lo real, digamos que coloca al lenguaje del lado de la castración. Y Jaime pega un vuelco en la lectura que hace de Freud y de Lacan y dice que en realidad eso era un fantasma. Que no se trata de la insuficiencia del lenguaje, sino todo lo contrario. Es el lenguaje y la palabra lo que crea lo real. Y no que el lenguaje no es capaz de mostrar lo real. Entonces, bueno, en relación con esto, digamos que a mí me recuerda el tema de lo que no se puede decir porque se dice, me recuerda mi primera clase de bandoneón. Puedo contarla, ¿no? No tengo tiempo. Todo el tiempo. Bueno, cuando mi padre falleció, me dejó en herencia $10.000. Esto era el producto de toda su vida de trabajo, lo que quedó, aparte de sus hijos. Y entonces yo pensé, ¿qué hago con esto? Entonces, un viaje, lo primero que pensé, pero el viaje me lo podía pagar, como tantos otros viajes, y yo quería algo especial. Y entonces pensé comprar un bandoneón porque me recordaba mi infancia en un chalet de Castelar, donde había un vecino gallego que todas las noches de verano, en el fondo de su chalet, tocaba el bandoneón. Y tocaba un solo tango, que era la comparsita. Y la comparsita nos acompañaba todas las noches, una y otra vez repetitivamente. Y entonces, bueno, dije, a lo mejor me compro un bandoneón, pero claro, comprarme un bandoneón en España no tenía mucho sentido, porque ¿cómo iba a aprender? Llamé a un colega que toca piano, muchos lo conocéis, que es Ariel Lieberman, y él me dijo, sí, hay un profesor de bandoneón en Madrid. Entonces lo llamé, le dije, mire usted, me gustaría saber si en este momento de mi vida, con mi edad, la artritis, todas estas cosas, si voy a poder tocar bandoneón o no. Me dijo, bueno, ¿sabe usted algo de música? No. ¿Nunca tocó ningún instrumento? No. Bueno, venga. Entonces fui, vivía en el barrio Malasaña, me abre la puerta un hombre joven con coleta y con un mate, tomando mate, y me presento y me dice, pasa. Entonces entro y dice, me da el bandoneón, ¿no? Su bandoneón, un AA nacarado al estilo más maravilloso, digno de Piazzolla o Pichuco, y me dice, toca. Y yo le digo, pero Jardini, maestro, yo ya le dije que no sé tocar. Me dice, toca. Entonces yo tímidamente aprieto un botón, suena un sonido, y me dice, no, toca, todo esto mientras tomaba mate, ¿no? Entonces, toca, abrí el fuelle y cerrarlo y tocar con todos los dedos. Bueno, yo me puse a tocar y al final me dijo suficiente. Nunca pude saber si dijo suficiente, pues se le acabó la paciencia o se le acabó el mate. Entonces, cuando terminé de tocar, agarra su teléfono en el que él había grabado lo que yo toqué. Y entonces me lo pone, ¿no? Y eran unos ruidos horrorosos, digamos que sonaba más o menos
como una especie de camiones de gasol subiendo una cuesta, mientras un talud de nieve caía por la montaña y uno le pisaba accidentalmente la cola al gato. Esto era lo que sonaba, ¿no? Y entonces me dice, muy seriamente me dice, esta es tu música. Yo, aferrándome a la realidad sin saber muy bien quién era este sujeto, le dije, maestro, esto es ruido. Y me dice, no, esta es tu música. Entonces la vuelvo a poner, él agarra la guitarra, era concertista de guitarra, y comienza a acompañar mis ruidos. Entonces, tengo que decir que aquello ya sonaba como una especie de mezcla entre Schoenberg y Piazzolla. Y entonces me dice, todo es cuestión de interpretación y de notación musical. Esta es tu música, me vuelvo a repetir, y sentencia. Cuando aprendas a tocar, la vas a perder. Bueno, con esta definición de lo real, hecha por el maestro Giardini, no tuve ninguna duda de que iba a comenzar a estudiar, ¿no? Y es verdad que aquellos ruidos además se perdieron porque no sabemos dónde los grabó, pero ya no puedo. Ahora no puedo ni tocar el bandoneón, ni tampoco escuchar aquella música. Así que estoy totalmente confrontado con la falta, ¿no? Bueno, sin embargo, esta es una descripción como light de lo real, ¿no? Porque lo que va a decir Jaime Spilka es que no se trata de cualquier decir lo que crea lo real, sino que lo que crea lo real es una palabra que se relaciona con la interdicción por parte del padre del goce real con la madre. Es decir, ya nos introduce en otro de los subtítulos del libro que tiene que ver con el complejo de Edipo y que también va acompañando y está presente en los distintos capítulos como una reivindicación del complejo de Edipo en oposición a todas estas escuelas que están negando la existencia o la importancia del complejo de Edipo como estructurante del psiquismo, ¿no? Escuelas que a su vez acusan a otras escuelas, ¿no?, de ser post-freudianas, ¿no?, cuando en realidad lo que quieren decir es que son pre-freudianos, ¿no? Y que en realidad todos somos post-freudianos, estamos todos después de Freud y después de múltiples lecturas. Bueno. Entonces, en relación con el bandoneón y parafraseando a Jaime Spilka, podemos decir que antes de los arreglos y acompañamiento del maestro Giardini, es decir, del otro, mi música realmente no era. Y que después, cuando ya aprendí a tocar, lo poco que aprendí a tocar, no hace falta mucho, ya no puede ser. Lo de que ya no puede ser mi música se los aseguro. Bueno, volvamos al libro. Porque como dice Jaime, el planteamiento no es tan lineal ni tan funcional como que simplemente alguien interpreta y eso es suficiente para crear lo real, sino que lo real es producto de la interdicción del goce real con la madre. Y a partir de esta prohibición, porque a partir de esta prohibición, dice Jaime, se crea el inconsciente con su represión primaria y secundaria. Represión primaria, todo el tiempo vamos a estar escuchando algo que escapa de la lógica aristotélica y nos conecta más con una lógica paradojal, ¿no? Dice, represión primaria que no es lo previo a la palabra, ¿no? Todo el tiempo nos va diciendo es primario, pero no es lo primero, no es previo a la palabra, sino lo que aparece después de que se dice. Y por eso propone reconsiderar toda la cuestión que se refiere a la causa y a los orígenes del sujeto. Aquí es muy fiel al primer Freud incluso, ¿no? el del proyecto, cuando en el capítulo 2 de Psicopatología habla de la proton-pseudo, ¿no? Todo intento por explicar el origen, la causa del origen, no es más, va a decir Jaime, que un intento por restituir el uno del narcisismo. ¿Está de acuerdo?
Por lo menos en algo estamos de acuerdo. Entonces, aquí Jaime es fiel. Él va a discutir a lo largo del libro, en distintos artículos, va a ir discutiendo con filósofos, psicoanalistas, va a ir comentando cosas en relación con literatos, ¿no? El libro es muy rico, es muy exquisito y es realmente de alguien que sabe, aunque dice que no sabe y que no se puede saber, pero sí hay cosas que sabe. Pero aquí es donde interviene algo importante, porque cuando dice que hay algo que hay que replantearse en relación con lo que la causa y el origen, aquí es muy espinociano. No sé si lo sabías, pero es muy de Spinoza, ¿no? Dice que toda pregunta, dice Spinoza, toda pregunta sobre el origen conduce a la ignorancia. Y esto es un poco lo que nos viene planteando en relación con esa especie de avidez que tenemos siempre por saber cuál es la causa, cuál es el efecto, y ha habido muchísimas discusiones entre los a prioristas, empiristas, idealistas, ¿no? Jaime sostiene que es otro de los capítulos, en otro de los capítulos sostiene que Freud produce una desnaturalización de la razón. Este es un tema muy importante porque se vincula, por supuesto, con el complejo de Edipo, castración, narcisismo fálico y con lo que no se puede decir porque se dice. Entonces dice que el problema deja de estar centrado en la importancia de establecer en el interior del aparato psíquico un principio de realidad para centrarse en el complejo de Edipo, en el complejo de castración y en lo que el objeto representa acorde con la ley. El hombre, como lo indican los mitos acerca de los orígenes, es un ser exiliado de la naturaleza. No hay para el hombre una sexualidad que podamos denominar natural, porque siempre y en todas partes en donde nos encontramos con una organización social, podemos constatar que la palabra ha subvertido la naturaleza. Y por eso el sujeto humano queda apresado en la razón del deseo, y este es un concepto muy de Jaime, en la razón del deseo, en tanto razón desnaturalizada. Razón del deseo, dice nuestro autor, que condena al sujeto a una errancia por obturar la falta de lo real con un decir interminable acerca de lo que nunca podrá decir porque se dice. Así las ideologías, las identificaciones, las teorías, incluidas las psicoanalíticas, la filosofía, la poesía, no son más que la búsqueda de la cosa que permita restituir un poco del narcisismo, del uno, de la completitud que solo es un invento imaginario retroactivo con el que tratamos de obturar la falta en lo real por efecto de la interdicción de lo simbólico. Como si en un interminable intento por renegar de la castración no hiciésemos otra cosa que seguir inventando teorías sexuales infantiles. Frente a la promoción jubilosa del sujeto, dice Jaime, que hace la filosofía con la promesa de que la racionalidad y la palabra le permitirían alcanzar al sujeto un destino pleno y la verdad del ser, Freud produce una destitución de ese júbilo de la palabra, afirmando que porque se dice, hay algo que se quiere saber, y que paradójicamente no se podrá ni terminar de decir ni saber. Por eso, el análisis no logra ninguna unificación del sujeto, no elimina la división, sino que lo confronta con el descubrimiento de que el inconsciente es un saber que no se sabe, y destituye el anhelo del ser en tanto fantasma narcisista, confrontando al sujeto con lo incurable. El análisis permite que el sujeto descubra que hay un saber que no se sabe, pero que no se trata de un saber que no se sabe
pero que se puede llegar a saber que es propio de la represión secundaria, sino de un saber que no se puede saber propio de la represión primaria. No hay más verdad que la interdicción paterna del incesto, de un goce que no se inscribe en ninguna de las relaciones naturales con la supervivencia, en la medida en que se trata de un goce en lo real que antes de la interdicción no era ni goce ni real. Esta verdad que acabo de inventar tampoco tiene que ver con lo real, no es más que una construcción imaginaria. Otro punto importante que explica Borda en su libro tiene que ver con la diferencia entre el vacío y la nada. A mí esto me pareció muy interesante porque hace toda una incursión no solo en la filosofía, sino también en la física como ciencia natural. Y entonces llega a formular que el principal, el más importante invento del sujeto humano, el sujeto de la palabra, es la nada. ¿No? Como si la nada no fuese más que un significante que nos lleva a una pregunta paradójica, si la nada es algo o la nada es nada. Entonces, esto es, lo que a mí me parece un tema central del libro, porque de alguna manera nos conduce una y otra vez a lo que no se puede decir porque se dice. Y todo lo que tratamos de decir no es más que aquello que se puede decir sobre el fondo de lo que no se puede decir. Entonces, ¿qué es lo que no se puede decir? Y aquí yo recuerdo, no lo he leído en este libro, pero recuerdo que una vez conversamos sobre el tema, ¿no? Cuando hablamos de la cosa de lo real, ¿no? De instituir la cosa de lo real, no como la cosa materna, que esto no deja de ser un imaginario, sino como la nada, ¿no? Como en oposición al vacío, ¿no? Porque el vacío puede estar lleno de vacío, dicen los físicos, además, ¿no? Mientras que no sabemos muy bien qué es esto de la nada. Bueno, yo creo que aquí, yo no me acuerdo quién era el autor, pero recuerdo que yo leí un libro de un científico del Centro de Investigaciones Científicas en España, que se llamaba La razón de los vencidos, creo que no me acuerdo del autor. Entonces, este filósofo había hecho toda una investigación en torno a lo que había quedado sepultado por el pensamiento griego de todo lo que le precedía de alguna manera en el pensamiento semítico, ¿no? Entonces planteaba cómo todo el pensamiento griego había ido conduciendo todo el razonamiento en busca del uno y de la unidad como cifra primera. Mientras que el pensamiento semítico, sobre todo el que desarrollaron los árabes, los musulmanes, tiene que ver con el cero. De hecho, el cero viene en árabe se dice sefir, y de sefir viene la palabra en español que es cifra. O sea que la cifra fundante es el cero, que también es algo que no se puede representar, que es el cero la nada, pero es algo. Entonces, el retorno en la búsqueda, de alguna manera, del origen o de las causas, desde el pensamiento griego nos llevaría a un empeño por encontrar el uno, por volver a alcanzar una completud perdida, tal como lo plantea también Platón, ¿no? Mientras que desde todo el pensamiento semítico, el retorno, la búsqueda, sería hacia el seno absoluto, hacia aquello que no se puede representar y que está presente a través de distintas metáforas que utilizan las interpretaciones de los textos. No me voy a meter con ello ahora porque ya he hablado bastante, ya he dicho bastante, además, a pesar de que lo que digo es porque no se puede decir. Entonces, una de las afirmaciones que me han gustado del libro es que el inconsciente no es el lugar de la verdad, sino el lugar donde toda verdad se desmorona. Y así, Jaime va dialogando con filósofos, psicoanalistas, físicos y otros personajes de la cultura como Aristóteles, Parménides, Wittgenstein, Freud, Lacan y Borges, entre otros. Jaime Spilka fue escribiendo los distintos capítulos del libro
con ese leitmotiv, como dije al comienzo, de no se puede decir por qué se dice. Aborda temas propios del psicoanálisis, de la política y de la cultura, como son los de la identidad, los totalitarismos, la guerra, la angustia, la pulsión de muerte, la moral, el inconsciente y la ética del complejo de Edipo, entre otros. Es un libro para disfrutar. No es tan complejo como parece en mi presentación. Es un libro para disfrutar, para leer con un bolígrafo en la mano y subrayar y agregar notas sobre lo que los distintos momentos del libro nos va despertando en relación con nuestras ideas y estableciendo una especie de, digamos, interacción con el autor, ¿no? Este es lo que yo creo que debe ser la lectura de este libro, un juego con el escritor, con las ideas del escritor, pero también con las ideas que cada uno de nosotros debe saber, con nuestro propio saber y con nuestra propia ignorancia. Por eso, Jaime, yo te agradezco que me hayas invitado a presentar tu libro, pero sobre todo, todavía más por haberlo escrito. Un libro que, lejos de cerrar con ideas preestablecidas, está lleno de sugerencias para pensar y de interrogantes con las que jugar. Esto es lo que puedo decir de un libro que se titula Lo que no se puede decir, ¿por qué se dice? Gracias, Jaime. Bueno, señores, primero quiero agradecer a Claudio y Raúl que hayan tenido el cariño de haber editado mi libro con una paciencia y un interés muy exquisito. Nos hemos hablado tantas veces, corregido palabras, etcétera, etcétera. Y quiero que sepan que les deseo que tengan mucha suerte y mucho éxito en este nuevo lugar, porque son gente encantadora, gente cariñosa, gente laboriosa, que me deseáis todos los éxitos del mundo. Muchas gracias por haberme invitado. Segundo, quiero agradecer a todos vosotros que están aquí, mis amigos, mi familia, mis hijas, algunas de mis nietas mayores, amigas de mis nietas, mi cuñada, mi cuñado, mi otra cuñada, mis amigos de golf, mis amigos de toda la vida. Me siento muy feliz de tenerlos aquí. Y tercero, quiero agradecerle a Daniel que se haya tomado el trabajo de leer mi libro. Daniel contó alguna historia de su vida. Yo voy a contar un poco lo que es Daniel para mí. Yo siempre quise tener un hermanito menor. Quería tener un compinche, un colega. Y no tuve un hermanito menor. Tuve una hermana mayor, que la tengo todavía, que es muy mayor, que la quiero mucho, que es muy rica, que está muy viejita, muy frágil, pero es muy tierna. Yo la quiero mucho. Pero no tengo hermano menor. Y entonces con Daniel nos hemos juramentado que nos adoptábamos como hermanos. Yo soy su hermano mayor y él es mi hermanito menor. Así que mi hermanito menor me haya escrito esta hermosa reseña sobre mi libro, se lo agradezco enormemente. Y además estoy seguro que él me entiende más a mí de lo que yo mismo me entiendo. Porque siempre el que lee, el que critica, el que reflexiona sobre lo que uno escribió, sabe más de lo que uno mismo que lo escribió sabe. Yo ahí sigo mucho a Walter Benjamin con su teoría de lo que es el crítico, ¿no? Walter Benjamin, pobrecito, estuvo años y años esperando que alguien quisiera publicarle su trabajo sobre la crítica. Pero su trabajo sobre la crítica es muy importante porque él dice que el crítico es el que termina la obra. El crítico termina la obra escrita por el que la escribió y vosotros en vuestra escucha terminaréis de escribir lo que yo dije, más lo que dijo Daniel, y seguramente enriqueceréis con vuestro pensamiento, porque la obra no termina sino en el otro y en vosotros. Walter Benjamin decía que una pintura
no era nada sin el crítico que la miraba. El crítico la acababa, la terminaba, o sea que todo estaba inacabado. Y eso de que todo está inacabado me parece que es muy interesante, porque justamente el tema de lo que no se puede decir porque se dice tiene que ver con lo no acabado. La palabra acabado, si ustedes lo piensan bien, tiene un doble sentido. Acabado es algo que es completo, que está terminado, pero también es algo que está frito, que está acabado. Lo cual quiere decir que cuando algo está completo y está terminado, está frito y está acabado. Y esto es una hipótesis muy bonita porque en realidad ustedes que vienen aquí a escuchar un libro que se llama Lo que no se puede decir porque se dice, tienen como una gran esperanza, porque el título es decir que vienen a una conferencia donde lo que se dice no significa nada, no se puede decir. Así que ustedes tienen una esperanza magnífica de venir a escuchar esta conferencia, porque en realidad, si lo que no se puede decir porque se dice, ¿qué es lo que van a venir a escuchar? Pero lo interesante es que ese no se puede decir porque se dice, ese inacabado es lo que hace que no estemos acabados, en el sentido de que no estemos fritos. Y esto es un punto muy importante. Lo no acabado, gracias a lo que no se puede decir porque se dice, estamos aquí. Porque si se pudiera decir lo que se dice, no seríamos. Porque si la palabra coincidiera con la cosa, si nosotros estuviéramos acabados en nuestra palabra, no seríamos sujetos de un ser, seríamos una piedra, seríamos una roca, seríamos una montaña, pero no seríamos sujetos que diferenciamos el ser como verbo del ser como sustantivo, que es la gran diferencia que introdujo Heidegger dentro de la filosofía. Aquí lo estoy mirando a mi amigo Miguel, que es un filósofo profesional de primera, y entonces lo miro con miedo a ver si lo que digo está bien dicho. Pero en realidad es muy importante esta cuestión de la separación entre el sujeto, el ser como sustantivo del ser como verbo. Cuando más uno es sujeto como sustantivo, menos es sujeto como verbo. Y cuanto más uno es sujeto como sustantivo, más está entificado, más es ente en lugar de ser. Gracias a que no podemos decir porque se dice, gracias a esa imposibilidad de acabar, podemos ser, porque somos seres inacabados. Ahora, esto está dicho mucho por Freud. Freud tiene un trabajo hermosísimo, más allá de la cuestión del principio del placer, donde dice que en realidad el factor pulsionante siempre tiene que ver con la diferencia entre lo esperado y lo hallado, y que el sujeto no puede sino desplazar ciegamente, sin meta, porque no puede ir hacia atrás. Ir hacia atrás, según Freud, sería ir hacia lo anorgánico, sería satisfacer la pulsión de muerte. Y satisfacer la pulsión de muerte es acabar, es estar terminado, es estar muerto, es estar frito. Ahora, ¿qué es lo que no lo deja ir hacia atrás? ¿Y qué es lo que hace que lo que no se puede decir porque se dice? Justamente tiene que ver con la interdicción del Edipo. La interdicción de lo real que el Edipo representa implica efectivamente que la madre nunca se sabe lo que es, sino solo una interdicción de goce. Decir madre es inaugurar una cadena interminable de significaciones que difiere para siempre el significado de lo que eso quiere decir. Porque el significado de lo que eso quiere decir es nada más que una interdicción de goce con lo real. El significado no existe. El significado trascendente no existe. Y eso lo presenta Freud cuando dice que la marcha hacia atrás sería transformándose en inorgánico. Pero también lo piensan filósofos como Wittgenstein.
Wittgenstein, por ejemplo, es un filósofo que aparentemente está en contra del psicoanálisis. Es alguien a quien el psicoanálisis no le interesa. Sin embargo, es tal vez el filósofo que mejor describe lo que es la reflexión primaria. Wittgenstein en su tratado tiene, por ejemplo, un apartado que es el 4.12, que dice que el sujeto no puede encontrar en la realidad lo que es la lógica de la proposición. En el 421 dice lo que la palabra representa o la palabra expresa no puede ser representado por la palabra. O sea que la palabra no puede representar lo que quiere representar. Y Freud tiene la inteligencia de hablar de las dos represiones a las que Daniel se refirió, la primaria y la secundaria. Cuando uno levanta la represión secundaria, no levanta la represión. Cuando uno levanta la represión secundaria, establece y afirma mejor la represión primaria. Esto es lo que daba el ejemplo de Daniel con su música del acordeón, esa música que él olvidó para siempre cuando empezó a aprender a tocar. Es como si la represión secundaria fuera el aprendizaje de lo que se puede decir y la represión primaria estableciera el borramiento de esa música que él nunca más va a poder tocar. Pero esto es muy importante porque implica que hacer consciente lo inconsciente está siempre lejos de la verdad. El hecho de que seamos sujetos no acabados es lo que hace que busquemos la verdad. No la verdad fácil, la verdad como correspondencia, la verdad como adecuación intellectus rei entre la palabra y la cosa, sino una verdad que es absolutamente distinta y que es absolutamente imposible y que es más bien expresión de nuestra patología. Mi hipótesis es que buscar la verdad es una patología, que buscar la verdad es nuestra patología y que toda la tarea analítica, en realidad para curar, debe proceder a hacer que la causa se transforme en algo insustancial. Querer que haya una causa, querer que haya una explicación sobre lo que nosotros somos o por qué somos como somos, no es nada más que una expresión de nuestro deseo. No es nada más que un deseo de causa, porque el deseo de causa hace que nos creamos acabados. Somos seres inacabados, por eso lo que se dice no se puede decir. Y gracias a ese no poder decir, a esa demora, a ese diferimento, del cual también habla un gran filósofo como Derrida, que Miguel me dirá si tengo razón o no, que dice que un texto es en realidad una máquina de producir diferimento. Una máquina de producir diferimento, ¿qué quiere decir? Que difiere constantemente en cada decir de la cosa que quiere decir y que se aleja temporalmente de esa cosa constantemente y que no existe significado trascendental, ni existe sujeto ni existe objeto, existe solo el texto. Esto es muy importante para la clínica, enormemente importante. Para la clínica, donde nosotros a veces creemos que el psicoanalista quiere hacer una arqueología de la verdad, cuando en realidad lo único que hace es la arqueología de un mito de la verdad. Porque en realidad, de lo que tenemos que poder curar al sujeto es de la patología de querer saber la verdad. Siguiendo un poco a Sócrates, que decía dos cosas contradictorias. Decía, solo sé que nada sé, pero también decía, conócete a ti mismo. Pero si solo sé que nada sé, ¿qué quiere decir conócete a ti mismo? Quiere decir ignórate a ti mismo. Solamente si te ignoras, te conoces. ¿Por qué si te ignoras te conoces?
Porque si quieres completar tu causa, vas a dejar de ser sujeto, ser de un verbo, y te vas a transformar en un ente. El ser como sustantivo. Y lo que tenemos que hacer es desustantivizar constantemente al sujeto, transformarlo en ser más que en ente. Toda la destructividad que los sujetos tenemos tiene que ver con querer colocar esa falta, este no acabamiento nuestro en el otro. Por eso quisiera hablar de mi libro, nombrando otro libro, Jugando con el desplazamiento, ¿no? Una persona tuvo el buen gusto de regalarme un ejemplar de una revista de cine maravillosa, que yo creo que es una de las más bonitas que he leído, que se llama Solaris. La revista Solaris, el número que me regaló, estaba dedicado especialmente a Roman Polanski. Y Roman Polanski tiene una trilogía que se llama la trilogía del apartamento, que son sus 3 películas. Repulsión, que ocurre en Londres, que tiene que ver con la repulsión del sexo y del hombre. Tiene la otra película que es Rosemary Baby, o La semilla del diablo, que ocurre en Nueva York, que tiene que ver con la angustia de que la mujer se embarazó con el semen del diablo que quiere procrear en ella al futuro monstruo. Y la tercera película es El efímero inquilino, que transcurre en París, donde un inquilino se identifica con la mujer que vivía antes y que se había suicidado, y que él ocupa el lugar porque se había suicidado y termina también suicidándose. En este libro que me regalaron, encontré una referencia a otro libro, y jugamos con los desplazamientos, porque esta es la riqueza de la lectura que hizo Daniel y que yo quiero seguir haciendo con vosotros, que es un sujeto que era amigo de Roman Polanski. Yo no sé si ustedes saben que Polanski nació en París y vivió ahí hasta los 3 años. Y como en París había mucho antisemitismo, los padres decidieron irse a Cracovia, volver a Polonia. Y los padres en Polonia encontraron la verdadera muerte en los campos de concentración. Y Roman Polanski se salvó porque amigos del padre se dedicaban a cuidarlo y a protegerlo. Pero él ahí se hizo amigo de un escritor muy maravilloso, que no sé si ustedes lo conocen, muchos lo conocen, que se llama Stanislav Lem. No sé si lo oyeron nombrar. Stanislav Lem fue el autor de un libro maravilloso de ciencia ficción que se llama Solaris, justamente como la revista. Y además fue el autor que más libros vendió de ciencia ficción. Vendió 27 millones de ejemplares de ese libro. Pero antes de escribir ciencia ficción, escribió un libro maravilloso, que es la única novela, que se llama El Hospital de la Transfiguración. Ese libro que se los recomiendo, porque ese libro habla de lo que dice Daniel de mi libro y habla de mi libro. Pero en síntesis, el libro El Hospital de la Transfiguración, que es un libro bellísimo, cuenta la historia de la burguesía polaca del año 1939, en el momento de la invasión alemana, y cuenta como un joven médico que pertenece a esa burguesía es invitado a formar parte de un hospital psiquiátrico que hay en la zona. Y este médico entra al hospital psiquiátrico sin saber nada de psiquiatría ni de psiquiatría. Y el director le dice, no te preocupes, es todo muy fácil. Los enfermos entre 1 y 40 años son todos demencias precoces. Y los enfermos de más de 40 años son enfermos seniles, son demencias seniles. Así que todo es muy fácil. ¿Cómo se trata a las demencias precoces? Con agua, con baños de agua, con bromuro y con escopolamina. Ustedes saben que la escopolamina es lo que ahora se llama la burundanga, que es eso que se usa para poder vencer la voluntad de los otros, ¿no?
¿Y cómo se trataba a los dementes seniles? Con burundanga, con bromuro y con baños de agua. Eso era todo lo que hacían en ese hospital. Pero la historia interesante es que los alemanes llegan a ese lugar y entonces el jefe del escuadrón dice, no te preocupes, nosotros te los vamos a curar enseguida. Y los matan a todos. Matan a todos los enfermos del hospital y los médicos que querían salvarlos de alguna manera prefieren salvar su pellejo y dejan que mueran todos los enfermos. Fíjense ustedes todo lo que este libro cuenta. Stanisław Lem era de origen judío y también estuvo en Cracovia y estuvo en el gueto y él se salvó con sus padres, también se salvaron y escribió este maravilloso libro que cuenta fundamentalmente la historia de la destructividad, justamente porque destruir al otro es buscar el propio acabamiento del sujeto, que el sujeto acabe el acabamiento que no termina acabando con el otro. Ustedes saben que el chollo de la pulsión de muerte sería que uno pudiera gozar de su propia muerte. Si uno estuviera muerto y gozada, sería maravilloso, pero uno no puede gozar de su muerte. Entonces, el chollo es gozar de la muerte del otro. Y ese gozar de la muerte del otro tiene que ver con toda la historia de las guerras y con toda la destructividad humana. Porque somos sujetos inacabados y queremos poner la falta en el otro. Porque somos sujetos inacabados, queremos conocer la verdad. Porque somos sujetos inacabados, tenemos un deseo de verdad que es absolutamente imposible. Pero el analista no tiene que cumplir ese deseo de verdad. Ese fue un gran error del psicoanálisis, ver que el psicoanalista podía conocer la verdad, que podía meter al sujeto en la verdad de lo que era lo más profundo que le había pasado en la realidad de su vida, cómo había sido su madre, cómo había sido su padre. Desde esa posición, desde la posición de Derrida, de lo que el texto dice, porque Derrida escribió ese texto de que hay digamos, una diferencia constante en el decir respecto a lo que se quiere decir, respecto a la cosa que se quiere decir, justamente oponiéndose a Husserl. Husserl había escrito en su tomo 2, que se llama Expresión y Método, Expresión y Significado, había escrito que la verdadera llegada a la inteligibilidad de la cosa era suprimir la impureza que el lenguaje produce. Y Derrida dice lo contrario, que el lenguaje produce una impureza, que sin esa impureza no se podría conocer nada, porque no existe nada que se pueda conocer fuera del texto. Si el analista trabaja con la contratransferencia y si el analista cree que él sabe todo lo que le pasó al paciente, si el analista dice, yo te voy a decir tu verdad, el analista comete un incesto. Porque para Freud, la verdad es en realidad lo que no se puede cometer, es la interdicción de lo real. La interdicción de lo real es lo que se llama el incesto. Y para Freud lo que se reprime, lo único que se reprime es la castración. La castración es lo que Daniel insistía con el concepto de nada. El concepto de nada lo trabajó mucho Heidegger, pero lo trabajó mucho desde un punto de vista metafísico. La nada es algo que es muy difícil de definir. La nada los físicos la definen como el vacío. Hay un físico, un científico muy importante que escribió un libro muy bonito que se llama Un universo desde la nada, que se llama Lawrence Krauss, que decía que actualmente en la modernidad es muy difícil diferenciar la nada del algo, ¿sí? Porque hay cosas que surgen de la nada, pero la nada para él es el vacío, y el vacío está lleno de cosas. De hecho, el famoso Large Collider Hadron Collider, ese tubo que se hizo
para mover el vacío y descubrir el bosón de Higgs, es porque se pensaba que el vacío estaba lleno de cosas, que basta moverlas para poder encontrarlas. Entonces, ¿qué es la nada? La diferencia con Heidegger es que la nada de la que hablamos los psicoanalistas, o de la que hablo yo, es que la nada no es un fenómeno que se pueda encontrar en lo físico, que la nada tiene que ver con un fenómeno legal, que no existe la nada sino dentro de la ley, que la nada se crea en la introducción del incesto y que gracias a esa nada el sujeto puede crear algo. Gracias a esa nada que él es, a ese inacabado, el sujeto puede empezar a ser verbo y no sustantivo. Esto me parece muy importante. Me hace acordar, ya que hablamos de Heidegger y hablamos de la destrucción de los nazis, de los enfermos de ese pueblo, sabemos que Heidegger tiene dos caras. Una cara monstruosa, que es el Heidegger nacionalsocialista, el Heidegger que fue rector de la universidad en la época nazi, y tenemos el otro Heidegger, el Heidegger genial, el Heidegger inteligente, el Heidegger de la diferencia ontológica, que diferencia entre ser y ente, y que es un pensador maravilloso. Y también el Heidegger de la ambivalencia con los judíos. El Heidegger de la ambivalencia con los judíos es muy importante porque uno de sus grandes amores, uno de los más grandes amores fue a Hannah Arendt, que fue un amor que duró toda la vida de él. Y tanto es así que cuando construyó con su mujer una casa, porque ya había adquirido la cátedra y tenía más dinero, le había propuesto a Hannah Arendt que fueran a vivir, que le iba a hacer una habitación para que ella fuera a vivir con ellos. Un amor eterno a una mujer judía, mujer que también lo quiso eternamente a Heidegger, a pesar de todo. Es una cuestión muy curiosa. Pero otra historia ambivalente de los judíos, es una historia muy bonita que ocurre con su amigo von Weizsäcker. Heidegger se encuentra con su amigo von Weizsäcker, que era otro físico muy importante y un filósofo muy importante, y von Weizsäcker le dice a Heidegger: ¿sabes lo que me pasa cada vez que te escucho hablar de la nada? Dice: ¿qué te pasa? Dice: y cada vez que te escucho hablar del ser también me pasa. Dice: ¿qué te pasa? Dice: me pasa como ese cuento de ese judío que se llamaba Abraham, que se pasaba todo el día en el café, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces su amigo Isaac le dice: pero Abraham, tienes una casa tan linda, tienes una casa tan bella, ¿qué haces que estás en este bar desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche? ¿Por qué no te vas a tu casa? Y dice: pues no sabes, en mi casa está mi mujer. ¿Y qué es? ¿Tu mujer es muy guapa? Sí, pero tú no sabes lo que habla. Habla. ¿Y de qué habla? Dice: no sé porque nunca lo dice. Entonces Heidegger dice: pues yo soy como esa mujer que hablo y no se sabe de qué porque nunca lo dice. Porque eso es lo que no se puede decir porque se dice. Cuanto más se habla, uno cree que más se acerca a la cosa o al significado trascendental, cuando en realidad más se aleja, y cuanto más habla, más se desespera por buscar la verdad. Cuidado con el saber, cuidado con el donar el saber, cuidado con querer llenar al otro del saber, porque lo mejor que puede hacerse por el otro es que ignore el saber. Hay un ejemplo de Freud maravilloso, que es el olvido de los nombres propios, que es el olvido de Signorelli. Freud está hablando con unos amigos y habla de los cuadros del juicio final de Orvieto que él había visto, y se había olvidado el nombre del pintor, que era Signorelli. Pero vamos, ¿cómo me olvidé el nombre de Signorelli? ¿Pero cómo? Entonces empieza a hacer un análisis para entender el olvido, etc. Y se da cuenta que Signorelli tiene que ver con Señor, y Eli con Dios en hebreo, Eli, y el Señor tiene que ver con el amo absoluto, que es la muerte, etcétera, etcétera.
Y finalmente se acuerda de Signorelli y dice, Signorelli. ¿Y de qué se acordó Freud? Se acordó de Signorelli. ¿De qué se acordó? De lo que permite olvidar. Porque lo que no le permitía olvidar, la muerte, el amo, el Señor, fue justamente el significante Signorelli. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que saber? ¿Qué es lo que uno tiene que recordar? Aquello que le permite olvidar. Se recuerda para poder olvidar, no solo para no repetir, sino para poder olvidar. Y el ideal es que de los objetos primarios nos queden pequeñas cristalizaciones. Por ejemplo, de mis padres, que vinieron de Europa, que vinieron de Varsovia, que sufrieron mucho por la guerra, que tuvieron muchos parientes muertos, etc. Y que sufrieron mucho. Con todo mi tiempo de análisis, lo que yo recuerdo son dos cristales de ellos. Mi padre, que tenía un bigote muy tupido y que yo sentía que era un hombre. Yo me sentía muy orgulloso porque mi padre era un hombre. Y de mi madre, que era una mujer muy melancólica y triste, yo recuerdo que cantaba canciones en yiddish y en polaco maravillosas. ¿Qué quiero decir con eso? Que la causa de la verdad, la búsqueda de los hechos reales, no es más que un fantasma del deseo de que el sujeto esté acabado. Y cuando yo le ofrezco decirle la verdad de su historia y construirle la verdad de su historia, lo único que hago es cumplir su deseo de acabamiento, de transformarlo más en un ser entificado que en un ser del verbo. Y cuanto más entificado lo hago, más lo transformo en cosa que en ser vivo. Quiero que piensen en esto. Esto es algo que para mí es muy importante. Con el tiempo de mi trabajo he pensado muchísimo en toda esta cuestión. Y cada vez me doy cuenta más que lo que hay que recordar es lo que permite olvidar. Esto es un punto que para mí es clave, lo cual implica tener muchas dudas sobre la contratransferencia, de que uno puede, a través de sus sentimientos y emociones, saber la verdad del otro. Más bien yo creo que eso es una intuición incestuosa, que saber la verdad del otro es una intuición incestuosa, que justamente lo que tenemos que hacer es que el sujeto quede libre de la pasión enfermiza por su verdad. Porque en tanto tenga esa pasión enfermiza por la verdad, va a ser siempre un sujeto de sufrimiento. Y aunque haga consciente lo inconsciente, la causa va a seguir existiendo, va a ser consciente, pero no va a decir, claro, yo soy así porque mi mamá o porque mi papá. De lo que se trata es que la causa se transforme en inconsistente. Y hacer consciente lo inconsciente no salva a lo consciente de ser un acto de palabra. Y si es un acto de palabra, tiene que ver con la maldición que se gesta en el ser por el acto del habla. Si es un acto de palabra, el que sea consciente no salva al sujeto, pero sí le da una sensación de ente acabado. Y esa sensación de ente acabado lo engaña, porque en lugar de tomarlo consciente como un semblante del ser, lo transforma en un sustantivo realizado. Esta es para mí la falsa cura, y es una cura que no da libertad, es una cura que tiene al sujeto totalmente atado a su causa. Esto para mí es una cosa realmente muy fundamental que yo quiero remarcar todo el tiempo, y ese es el valor de lo que no se puede decir porque se dice. Crear siempre una diferencia con una verdad imposible de la que hay que poder librarse, porque la verdad en realidad solamente se padece, no se puede saber. Es un padecimiento, la verdad es un padecimiento del sujeto. Lacan decía que es nuestra debilidad, y yo coincido con eso, es nuestra debilidad. Y Freud lo dice hablando de las dos represiones, porque si Freud no hablara de represión primaria y secundaria, creeríamos que se puede llegar a decir
lo que el sujeto es. Pero cuando el sujeto hace consciente lo inconsciente y cree que puede llegar a decir lo que el sujeto es, lo único que consigue es que la represión primaria funcione mejor y la ignorancia se asiente. Esto es más o menos lo que mi libro a través de los diferentes capítulos quiere decir. Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias por venir. Ahora Jaime va a firmar todos los ejemplares que ustedes quieran. Primero, si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? A ver. Vamos a hacer 10 minutos de... Bueno. Si alguien quiere preguntar algo, si no, no se puede decir por qué se dice. Pero igual sí vale la pena. Yo no tengo Si problema. alguien quiere preguntar algo, aquí hacer algún comentario, yo quiero preguntar. Hermanito, ¿no me preguntas? No, aprovechando que hay un gran filósofo aquí también. Lo de gran, ¿no? Cuando estabas hablando, me acordé de los de Luthier en un momento y de la canción que tienen sobre el reverendo Warren Sánchez. Ah, sí. ¿No? ¿Lo conocéis o conocéis la gente lo conoce? Vale la pena escucharlo, ¿no? Porque hay un momento que los sectarios lo tienen ahí al reverendo Warren Sánchez y le preguntan, maestro, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? Y el Warren Sánchez dice, yo qué sé. Y entonces todos dicen, ha dicho, yo qué sé. Y entonces, a ver, a mí me parece de una simpleza tan grande que un tipo tan genial como Sócrates diga, solo sé que nada sé. Y aplicando esta historia de los Luthier, Y conócete a ti mismo, ¿no? que es Claro, contradictorio, ¿no? ¿no? Entonces, solo sé que nada sé, siguiendo la interpretación que hace el Luthier del yo que sé, ¿no? Solo sé que nada sé, no querría decir que él solo sabía que había nada. Bueno, pero yo insisto que es una nada no metafísica, sino es una nada que tiene que ver con la ley de Edipo. Para mí la nada empieza con la ley de Edipo, porque si uno piensa, por ejemplo, en el libro del Génesis, y piensa en el árbol de la vida y en el árbol del bien y del mal, uno se pregunta, qué curioso que Dios permita comer del árbol de la vida y no permita comer del árbol del bien y del mal, ¿no? Porque teóricamente, si permitiera comer del árbol del bien y del mal, el sujeto empezaría a tener una conducta ética y sabría diferenciar entre el bien y el mal, a pesar de que es muy difícil, porque ustedes saben que yo pienso que el bien es el mal y hay un mal en el bien, pero eso no tiene que ver con eso. Pero en realidad es muy interesante esto, porque el árbol del bien y del mal instituye la ética, instituye la ley, y solamente después de la ley aparece la nada. Por eso yo insisto que no se puede definir la nada en el espacio físico, ¿eh? La nada es resultante de la primera interdicción. Y en ese sentido, la nada aparece como una ausencia, una falta en función del decir. Por eso, una de mis diferencias con Lacan es pensar que lo real tiene que ver no con lo que no se puede decir, sino con lo que no se puede decir porque se dice. Este es un punto para mí que es muy importante. Y Lacan estuvo muy preocupado por eso. Piensen que Lacan estuvo trabajando para buscar justamente eso que no se puede decir. Y primero lo encontró con el significante, después lo encontró con la letra, después lo encontró con el matema, después lo encontró con los nudos. Y al final dijo otra vez qué es el significante. ¿Qué quiere decir con eso que es el significante? Justamente lo que no se puede decir porque se dice que el encuentro que el sujeto vivo tiene consigo mismo no es como cosa acabada, que no puede tener representación de sí mismo, que lo único que puede tener es un significante de sí mismo, y que no puede ser
tener representación de los objetos del mundo, que son solamente porque Él es, porque si Él no fuera, los objetos del mundo no serían, pero como solamente son porque Él es, pero como son porque Él es, no son representaciones, son significantes, o sea, no le permite tener al objeto concreto, ni siquiera como representación, sino como significante. ¿Qué quiere decir que solamente como significante? Como deseo y como castración. O sea, que todo lo que va a poder tener en relación con sí mismo, consigo mismo y con los objetos es deseo y al mismo tiempo imposibilidad, castración. Y ese tal vez es uno de los puntos de Heidegger complejo, porque si bien Heidegger le dio un valor importante a la palabra para poder explicar el ser, y le dio mucha importancia a los poetas, ¿no? Trakl era uno de ellos, Hölderlin era el otro, pero Badiou, que es un filósofo que a mí me gusta mucho por su profundidad, dice que el gran error de Heidegger es haber insistido en el poema, que el poema es muy importante para decir la verdad, pero tendría que haber insistido también en el matema. ¿Y qué quiere decir que tendría que haber insistido en el matema? Que además del poema, tendría que haber insistido en el límite que la palabra introduce. El matema habla del límite del decir, mientras que el poema puede extenderse absolutamente. Porque también tiene un límite. Claro. Y esto es algo muy importante. La nada tiene mucho que ver con eso, porque justamente en la física se confunde vacío y nada, y esto es terrible. Y esto tiene que ver con la angustia, que es uno de mis capítulos donde yo trato de mostrar cómo justamente la angustia tiene que ver cuando el sujeto sale del vacío para enfrentarse a la nada, que eso tiene que ver con la angustia. Bueno, eso lo leéis en el libro si os interesa. Una respuesta a mi hermanito menor, que lo quiero con toda la... ¿Alguna pregunta más? Vale. Muchísimas gracias por estar. Quisiera contar algo que tiene mucho que ver, todo el tiempo que he estado remitiendo a un recuerdo no infantil. Usted es Marta, ¿no? Sí, señor, soy ¿Cómo Marta le va? Trevisan. A un recuerdo adolescente. Cuando yo empecé a estudiar filosofía, estudiábamos, entre otras cosas, Spinoza. Pasó mucho tiempo. Abandoné la filosofía, me dediqué al psicoanálisis. Pero mucho tiempo, tanto así como 40 años. Un día voy a ordenar mis libros de filosofía porque quería regalarlos a un alumno de filosofía, que realmente iba a ser un buen regalo para él. Pero entre que estoy recogiendo todos los libros de filosofía, me encuentro con la Ética de Spinoza. Con cierto miedo la abrí y vi que tenía escritos. Unos escritos que yo no sabía lo que querían decir. Porque yo eso lo había escrito con 18, 19 años. Y el terror que me producía es haber escrito yo algo cuando sabía o cuando creía saber algo que ahora no entendía y que no podía volver a decir. Entonces, esta es la música. Cuando Daniel dijo eso, yo me acordé de los escritos de esta niña o esta adolescente que escribía al borde, a los márgenes del libro, y que yo ahora no sabía lo que quería decir. Realmente me causaba un estupor y una inhibición tremenda, ¿no? Todo lo que han hablado hoy está referido a esa escena mía del libro con la lectura de Spinoza. Marta, eso es lo que contó Daniel de su bandoneón. Sí, y eso me pasó a mí también con el libro de la interpretación de los sueños de Freud, que yo compré mi primer libro de Freud a los 16 años y empecé a mirarlo después, cuando ya empecé a estudiar psicoanálisis,
y tenía anotaciones en el borde que yo leí y pensaba que eran delirios. Yo pensé que a los 16 años era un delirante. Y efectivamente, esas cosas no pasan a todos, claro. De todas maneras, fue el único libro que rescaté Sí. para no regalar, y lo tengo todavía, en un lugar privilegiado, pero es que me da miedo abrirlo. Me da miedo abrirlo. ¿Qué habré dicho ahí? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor.